hemos inventado. Fantástico. La inventaron los románticos a la antigüedad. Usted no se imagina. Ellos lo inventaron. Dieron el sentido de antigüedad como aquello que estaba antes de la Edad Media. Edad Media, que es una periodización exclusivamente europea, porque ni Bizancio tiene Edad Media. El mundo árabe, que surge en el siglo VII, nunca estuvo en la Edad Media, porque fue una cultura urbana mercantil que iba de Marruecos a Túnez, al Egipto fatimita, a Bagdad, centro del mundo, Afganistán, los ganatos mogoles en la India, Indochina con Maracas como centro, hasta Filipinas, Mindanao, todo eso era musulmán. En el siglo XV, los árabes iban de Marruecos a Filipinas, era la única cultura universal, urbana, mercantil, nada que ver con la Edad Media. La Edad Media solo la vivió Europa enclaustrada por el Imperio Otomano. No hay otra Edad Media que la europea y no hay feudalismo sino en Europa. El modo de producción asiático es un error, no existió nunca, es orientalismo, según Edward Said. Entonces, ¿y qué es la antigüedad? Eso que empieza en la China, crece en la India, luego vienen los persas, los helenistas y Roma. Esa es la antigüedad. Entonces yo doy un curso en la India, Madurai, allá en el fondo, donde hay 40 millones de habitantes, una lengua de 4.000 años, y le pregunto, ¿qué eran ustedes en la antigüedad? Entonces me dicen los profesores, ¿qué significa eso? En esa época los griegos y los romanos. Y entonces ahí en la India, pero en la India del este, dice, aquí nunca hubo ningún romano, ningún griego. Entonces ustedes no están en la antigüedad, están en la nada. Es una invención de los románticos que crearon la antigüedad como un antecedente de la Edad Media, que es la Edad Media entre la antigüedad inventada y la modernidad también inventada. Y esto es una pura ideología que no tiene nada de ciencia, y sin embargo los alemanes tienen institutos que se llaman de Altertumswissenschaften, ciencias de la antigüedad. Y yo digo, pues buenas ciencias son de un objeto inexistente, que lo inventaron los románticos alemanes en el 1800. Digo esto porque hay que romper los esquemas completos y hay que reintroducir nuestra gente. Entonces yo diría, no existe la filosofía latinoamericana, pues hay que inventarla. ¿Y cómo se inventa? Volviéndose sobre los pensadores de nuestro continente y dándoles importancia mundial. Eso es lo que decía Aristóteles, eso es lo que hizo Hegel. Hegel empieza la filosofía moderna con Weber, antes de Descartes. Y Weber es un autor teósofo, folclórico alemán, folclórico. Y sin embargo Hegel dice que ahí empieza la filosofía moderna, bien alemán que Hegel y Weber. Pues si toma un provinciano y lo transforma en mundial. Eso es lo que hay que hacer. Clavijero tiene una visión de la historia mundial superior a Hegel y Kant. Kant tiene una visión racista de la historia. Los pueblos tropicales son inferiores, los pueblos templados son importantes, pero de raza blanca. Es un racista el Kant. Y además Europa es el único lugar donde se puede hacer realmente cultura y filosofía. Lo mismo pensaba Hegel. En cambio, Clavijero, cuando es expulsado de América, de nuestro México, se va a Italia y escribe la historia de México. Pero cuidado, no es de los criollos ni los blanquitos ni los mestizos, sino del imperio azteca. Es decir, que tenía una visión de la historia mundial desde el sur, desde los pueblos anteriores a la modernidad, superior a Kant y Hegel. ¿Quién lo dice? Yo, como filósofo. Y lo digo en Europa y en Estados Unidos.
Y el que me diga que no, que me refute, porque estoy a su altura. Más, a los profesores de Harvard, he sido profesor en Harvard, he sido profesor en Frankfurt, yo soy más viejo que ellos, porque aquí en México no nos jubilamos. En cambio, yo a los 65 años se tienen que jubilar. Entonces, todos los profesores que hay en Europa y Estados Unidos son más jóvenes que yo. Entonces, cuando yo fui a esos lugares de muchachos jóvenes, qué bien. Hace mucho estuve en Princeton y había todo el colegio de filosofía. Y los miré y digo, ¡ay, qué bonito grupo de profesores jóvenes! Yo soy más viejo y sé más que ellos. Claro que sé más. Yo conozco todo el mundo. Ellos apenas conocen Estados Unidos o a Europa un poquito, si han estado en Alemania o en Francia. Yo, a los 23 años, llegué a Europa, estuve 10 años, me chupé España, Francia, Alemania, etc. Entonces no tengo ningún complejo. El que diga que no hay filosofía latinoamericana y es filósofo latinoamericano se contradice. Porque entonces le decís, si no hay filosofía latinoamericana, tú no eres filósofo. O eres un filósofo egocéntrico. O es decir, pobre repetidor de una filosofía extranjera. Es como alguien que aquí toca Beethoven. Qué bonito. Y va a donde Beethoven hacía, dice, mire, estos indios hasta tocan Beethoven. Qué bien, ¿no? Pero nunca le van a dar importancia. Hay que tocar algo de vuelta. O una música nuestra, como hacen los venezolanos, que van a Berlín, tocan la sinfonía de Beethoven, pero después se cambian de chaqueta y empiezan a tocar música latinoamericana y la gente se para sobre las butacas en Berlín. Nunca lo habían hecho, porque se dan cuenta que saben tocar Beethoven, pero saben tocar una música que ellos no pueden tocar. Entonces son más universales esas orquestas femeninas. Entonces, lo segundo es que hay que partir de América Latina en nuestra enseñanza. Hay que enseñarse quién es Bartolomé Las Casas, cómo Ginés de Sepúlveda sepultó la conquista y justificó la expansión europea. Hay que ver qué tipo de filosofía hubo aquí. Hidalgo y los grandes próceres, qué filosofía tenían, y el positivismo, etc. Hemos publicado un libro de 1100 páginas, o sea, 2 columnas chiquitas, las letras. Se llama El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latinos, porque tenemos 50 millones de latinos. Estados Unidos es un país latinoamericano. La hemos publicado en siglo XXI hace 2 años y se agotó la primera edición de 2000 ejemplares en 1 año y estamos en la segunda edición que se está agotando y pasamos a la tercera edición en 3 años. El pensamiento filosófico latinoamericano, una obra de 1100 páginas que aunque sea por un peso, más de 1 kilo, dice que hay filosofía. Y en la obra se divide en 4 partes. Primero, una historia de los pueblos amerindios, época colonial, muy importante la época colonial. En México hubo un profesor de lógica que se llamaba Antonio Rubio. Escribió, es verdad, un comentario de la lógica de Aristóteles, pero la hizo muy creativa y muy pedagógica. Los jesuitas adoptaron esa obra que se llama la lógica mexicana y la enseñaban en todos sus colegios en Europa. Los colegios jesuitas estaban en Oslo, en Estocolmo, en Berlín, en Bonn, en toda Alemania, en Oxford, en todas partes, en la India, y en la China, y en África y en América Latina. Así que era un texto de lógica muy conocido. René Descartes entró con 10 años en una escuela jesuita de filosofía, se llamaba La Flecha. Y ahí estudió filosofía. El primer libro que leyó Descartes fue Francisco Suárez, Las Meditaciones Metafísicas, que es el libro fundamental de toda la filosofía moderna. Está debajo de Moltke, de Vico, de Hug en Alemania y de todo el pensamiento moderno, incluyendo Kant. Suárez, que era un jesuita. Pero Descartes estudió lógica en la lógica de un filósofo mexicano, Antonio Rubio. ¿Qué tal? Entonces, cuando yo
expliqué en una reunión en Estados Unidos, algunos me dijeron, ¿cómo? ¿Qué es lo que dijo? Te había pronunciado mal. No podían creer que Descartes estudió lógica en un filósofo mexicano de la Universidad de México, fundada en 1553. Y él, que llegó de 18 años de Europa, de España, se formó filosóficamente en México y escribió eso para sus alumnos mexicanos. Y eso es lo que estudió Descartes. Entonces yo tengo un trabajo que se llama Meditaciones anticartesianas contra Husserl. Y entonces digo, el primer filósofo moderno no es Descartes, es Bartolomé de las Casas. Es el primero que critica ética y políticamente la empresa de la expansión europea que va a constituir el capitalismo, el colonialismo y el eurocentrismo y la filosofía moderna. Hay un siglo antes de Descartes y nosotros tenemos que enseñarle a los alemanes, franceses, norteamericanos, que somos más antiguos que ellos. Y esto que estoy hablándoles a ustedes lo digo en todas partes. Lo he dicho a Habermas y a Apple y a Dell, y se quedan así. Y Wallerstein decía, la modernidad empieza en la ilustración, en Picasso, discutimos el tema. Y después de la discusión se dio cuenta que la modernidad no empezó en la ilustración, empezó con el descubrimiento de América. Y Wallerstein ha escrito un libro sobre Bartolomé de las Casas, el universalismo de Bartolomé de las Casas. Immanuel Wallerstein, importante, él ni sabía de la existencia de él, se lo hemos enseñado. Entonces, a nuestros alumnos tenemos que darle, ¿qué diría yo? La autoconciencia de estar en esta ciudad, que es la ciudad más importante de todo el continente. Fue la ciudad más grande que hubo hasta pleno siglo XX. Piensan ustedes que Teotihuacán tenía 100.000 habitantes en el siglo III, IV, V. Una vez estaba yo en Inglaterra y digo, vengo de México. Del Nuevo Mundo, me dijo una profesora inglesa. Nuevo Mundo. Le digo, ¿qué había como gran ciudad en Inglaterra en el siglo III? Había unos dólmares y menires ahí, las piedras amontonadas, pueblitos de 300 habitantes, era parte del Imperio Romano. En Inglaterra en el año 300 no había nada, era un pueblito bárbaro. En México había una ciudad de 100.000 habitantes, señora. Yo no soy mundo nuevo, soy más viejo que Inglaterra, soy más pobre, ¿verdad? Por los últimos 5 siglos, pero ya veremos qué pasa en el futuro. La señora se quedó mirando. Por Agnes Heller, que dice otra vez, bueno, para hacer filosofía se hace en alemán, en inglés o en francés. Entonces a Agnes Heller, la filósofa, le dije, señora, no me insulte. ¿Cuándo lo he insultado? Cuando usted dijo que no se puede hacer filosofía en español, no se dio cuenta. ¡Wow! Y nos agarramos a matar. No le afloqué nada y se quedó muy enervada. No a ella, pero no aguanta. Claro que el castellano fue la primera lengua moderna de la filosofía. Porque Bartolomé de las Casas en 1514 en San Espíritu, en Cuba, descubrió que la encomienda era injusta y creó los argumentos para demostrar que el colonialismo era injusto. Y esa fue la gran primera filosofía moderna, que era ética y política y no ontológica, como después va a ser con Descartes. Descartes va a ser el segundo momento de la modernidad temprana. Hay que hacer toda la historia de otra manera. ¿Se dan cuenta? En esto, yo creo en esto. Y ya lo he probado. Y veo el efecto que causa. Es cuestión de tiempo. Pero eso hay que crear a los alumnos esa conciencia. Entonces México, a diferencia de Cusco, estaba mucho más poblada,
muchísimo más. Acá había como 12 millones de habitantes. En el Imperio Inca había 3 o 4 millones, mucho menos. Las grandes invasiones del Homo sapiens vino del norte hacia el sur en este continente. Y tuvieron que pasar todo por el escudo mexicano de la madre oriental y occidental. Ahí tuvieron que pasar por aquí todos los tupi guaraní y los que van a ser los quechua y los aymaras pasaron por aquí y se fueron al sur. Entonces, esta región es plena de culturas complejas y los mismos nahuas fueron los últimos bárbaros venidos a esta región del Tello, de la sabiduría tolteca, que era la gran filosofía que enseña Enrique Flores Cano, el canon de las culturas mesoamericanas, mayas y aztecas, se construyen en Teotihuacán, que era Tula, la gran Tula. Estábamos buscando dónde estaba Tula, pero no es la Hidalgo, no es la otra de Toyoca, de Toluca. Teotihuacán era Tula. Y ahí estuvo la gran cultura clásica, como los griegos. Y ahí es donde se plasmó la visión de la sabiduría azteca y de una filosofía, amor a la sabiduría. Y ahí estudiaban los jóvenes las tradiciones y, en fin, tenemos que empezar a enseñar lo que pasó allí. Porque en Nueva York, hace unos años, se presentó una exposición que decía 30 siglos de arte en México. Los norteamericanos dirían, me parece que será 3 siglos, 30 años. ¿Pero qué es eso de 30 siglos? Siglos tienen apenas 3 siglos y mal arte. Los norteamericanos llegaron en 1620, los bíblicos, y no tienen casi historia. Entonces, 30 siglos de cultura. Hay que hacer sentir a los jóvenes en la dignidad de estar en esta capital de América. Después hemos sido derrotados por la indignidad y moralidad de nuestros gobernantes que han traicionado al pueblo, pero hay que hacerle que sientan. Entonces, el eurocentrismo destruye la filosofía. Hay que estudiarlo, pero de otra manera. Yo tengo un tomo, casi 700 páginas, primer tomo de mi filosofía política, que se llama Filosofía Política, la Liberación, que es una historia mundial de otra manera, donde cuento todo esto. Este libro, por casualidad, está traducido ya en inglés y está haciendo su caminito en inglés. Fue publicado en Edimburgo, en Inglaterra, el año pasado. Y ahí entonces hay una nueva historia mundial, y hay un sur de nuestros pueblos, y ahí se estudia la filosofía colonial, política, y no se imaginan cuántas cosas podemos aprovechar de la filosofía política del siglo XVI. Bartolomé Las Casas de Regis Potestate, que era un libro que publicó en 1546, un siglo antes de El Libertad de Hobbes, le dice al rey de España: si usted toma una decisión que no cuenta con el consenso del pueblo, consensus populi, su decisión no es legítima, es un Habermas a banda letra, 4 siglos antes que Habermas. La legitimidad de una decisión de un político o se apoya en el consenso del pueblo o no es legítimo. ¿Y quién es el pueblo? Los indígenas. ¿Y quién es? Hasta el último indígena individualmente hablando, ni siquiera como comunidad. Y por eso que Bartolomé de Las Casas le dijo al rey: si usted quiere ser rey, pues pregunte a los indígenas si lo aceptan. Y si lo aceptan como el rey, entonces usted es legítimo. Y le dije: bueno, es utópico. No era nada utópico. Los indígenas hubieran aceptado al rey lejano para liberarse de los criollos, mestizos y encomenderos cercanos. Hubieran dicho: sí, de acuerdo, aceptamos al rey de España, pero entonces somos libres ante la élite criolla, que es la que martiriza.
Podría haber sido posible, nunca se hizo, y el rey de España quedó siempre en la ilegitimidad según la filosofía política de Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas es un inmenso pensador, tiene muchísimas obras, y está allá 1514, 1520, 1540, murió en 1566. Obispo de Chiapas, fue expulsado 4 meses después de nombrado por ya los criollos conquistadores, que son el comienzo de la oligarquía chapaneca. Lo expulsaron de Chiapas, y ahí después surgió Samuel Ruiz, que fue digno sucesor, y ahí están los zapatistas. De tal manera que eso no tiene una historia que empezó hoy, empezó allá en 1514. 3 años antes de la Reforma Luterana, 3 años antes que Maquiavelo escribiera El Príncipe. Puede decir que lo más moderno de la modernidad como crítica. Puede decir que el antidiscurso de la modernidad surgió en el Caribe. Una conferencia que di una vez. La filosofía moderna empezó en el Caribe, no en Berlín, ni en Francia, ni en París, en el Caribe. Ahí es donde descubrieron el choque de los europeos con los indígenas y la espantosa muerte de una cultura, la dominación y el colonialismo, y eso es la modernidad. Y entonces ya podemos empezar a plantear hipótesis nuestras: qué es la modernidad, por qué la posmodernidad no funciona, qué significa la transmodernidad, si hay muchas modernidades o una sola. Y bueno, ayer hubo una conferencia sobre este tema en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Él piensa que puede haber una modernidad no capitalista futura como utopía, y en cambio yo pienso que la utopía va a ser más allá de la modernidad. Una discusión importante. Y entonces ya estamos haciendo filosofía hoy, más el giro decolonizador que toda la escuela norteamericana, latinoamericana, de los latinos está hoy de moda. Es la novedad norteamericana, el giro decolonizador. Lo hemos inventado nosotros. Es hoy lo que llama mayor atención en Estados Unidos y aún en Europa. Giro decolonizador epistemológico significa que la epistemología es eurocéntrica y colonial, y hay que destruir esa colonialidad epistemológica de todas las ciencias sociales y especialmente de la filosofía. Esos son los temas que habría que trabajar aquí en el claustro de profesores de filosofía y dárselo a los alumnos para decirles: compañeros, estamos inventando cosas nunca dichas, y debo decir, estamos siendo nombrados autores del mundo. Vayan al internet y busquen Transmodernity, y Nelson Maldonado, un alumno mío que estuvo aquí un año en México, profesor en Berkeley y demás, director de esa revista Journal Electrónica, y ahí hay trabajos buenísimos sobre esta nueva visión del giro descolonizador, que no es giro lingüístico ni es un giro antisolipsista, sino que es un giro histórico mundial. Eso era el cuarto tema, y ya me he pasado la hora. Podríamos seguir aquí, pero lo que pasa es que yo soy el que no tengo, porque a las 3 me están por hacer una entrevista. Yo, sin embargo, le quería hablar de un pequeño libro. En el Fondo de Cultura me han publicado Un Antiguo Huérfano. Es un librito que iba en muchas editoriales de segunda, pero por fin el fondo me lo ha publicado. Se llama Filosofía de la Liberación. Este librito es una síntesis de lo que yo pienso, y que lo escribí al comenzar mi exilio en México en 1975. Dejaba el sur de América Latina y me interné en el exilio mexicano. Entonces dije: tengo que escribir todo lo que hubiera hecho en el sur,
quiero hacer como un testamento de esa primera etapa. Y entonces de un plumazo escribí este librito. Está escrito con la pasión y al mismo tiempo con el dolor. Y por eso, miren a quién dedico: a los pueblos periféricos que vencen el fratricidio, a las mujeres campesinas y obreras que luchan contra el uxoricidio, a la juventud del mundo entero que se rebela contra el finicidio. Y ahí hay unas palabritas de mi hija de 9 años, en aquel año, que llegó un colega diciendo: andar mataron, al otro lo torturaron. Y mi hijita me escuchó todas esas cosas sangrientas, terribles de las dictaduras del sur. Entonces, mire, hizo un dibujo tremendo. Puso al suelo, puso un cartel. Después fue arquitecta, de tal manera que tenía capacidad de dibujo, 9 años. El cartel decía paz, pero tenía la línea roja, como diciendo prohibida la paz. Luego dibujó un policía con su kepis y todo un revólver, tiraba tiros a una flor grande, como esas flores hippie. ¡Pum, pum! Le tiraba el policía a la flor tiros y escribió: no hay paz hasta rompen las flores. Susana, mi hija de 9 años. Y con esa idea escribí este libro. Miren cómo empieza. Desde Heráclito hasta von Clausewitz y Henry Kissinger, la guerra es el origen de todo. Si por todo se entiende el orden y el sistema que el dominador del mundo, en el ejercicio de la razón cívica, controla desde el poder y con los ejércitos. Ese tema se llama geopolítica y filosofía. Y geopolítica es una materia que se enseña en las escuelas militares. Estamos en guerra y por ello se trata del uso de la razón estratégica. Guerra siempre potencial del norte contra el sur. Estos son los que sufren desde la guerra del Golfo a la ocupación de Somalia. Eso lo haré después. El nuevo orden mundial para los que fabrican las armas, existencia sangrienta para quienes son obligados a comprarlas y usarlas. Espacio como campo de batalla, etcétera, etcétera. Y termina en 1975, escribí esto, que es como una especie de profecía. Sí. Se trata entonces de tomar en serio el espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en Nueva York. Y en Chiapas, decía yo, en el 75, que estuve en el Congreso de Indígenas del 74. Y ahí había una escuelita de traductores, donde había 8 o 10 indígenas que tenían que traducir a las otras lenguas. Y yo estaba en Chiapas, aunque venía del sur. Y les di una clase de filosofía de la liberación a los traductores. Entendieron perfectamente, empezaron a discutir conmigo dentro de las mismas categorías. Digo, esta filosofía está hecha para ellos. Por eso hablé de Chiapas en el año 75, no en el 94. Es como 3 años. Bueno, y entonces, esto es una visión completa de la filosofía. Te lo recomiendo porque es un libro barato, publicado en Fondo de Cultura, hecho con mucho entusiasmo, escrito casi con sangre. Digo, no cuento con biblioteca, que está lejos, así que prácticamente no hay